niños y niñas, ¿cómo están? Soy la tía Ivonne y hoy les traigo un tema muy importante que ustedes ya comenzaron a ver en sus casas, con la germinación del poroto. ¿Ya lo plantaron? Bueno, si no lo han plantado todavía, acuérdense de decirle a los papás que lo comiencen a hacer. Puede ser una semilla de poroto, de lenteja o cualquier otra que tengan en su hogar. Bueno, hoy día vamos a ver el contenido llamado el ciclo vital de las plantas. Las plantas se definen como un ser vivo autótrofo y fotosintético cuyas células poseen pared compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad locomotora. Bueno, esta definición es un poco compleja. En resumen, la planta se define como un ser vivo porque nace, crece, se reproduce y muere, al igual que los animales, al igual que las personas. Dice que posee un elemento muy importante que se llama celulosa. La celulosa es la materia prima del papel. Por eso, para conseguir papel se cortan árboles y ciertos tipos de plantas. También dice que carece de capacidad locomotora, es decir, que la planta no puede moverse de un lugar a otro por sí misma. Ahora vamos a comenzar a ver el ciclo de las plantas. Este ciclo siempre varía según la especie y tipo de reproducción de cada planta. La primera fase o primera etapa de este ciclo de vida es la semilla. Hay dos formas de obtener semillas y les voy a mostrar. Miren, este es un manzano, es una imagen de un manzano. El manzano. Del manzano, ¿qué fruta aparece? Aparece esto, que es una manzana. Cuando nosotros tomamos una manzana y la partimos por la mitad, lo que podemos ver son sus semillas. Entonces, este tipo de semillas se obtiene directamente de la fruta del árbol. Pero hay otra semilla que no está cubierta por una fruta. Y hay un ejemplo muy claro que viene del árbol, que es el pino. El pino produce una estructura reproductiva llamada piña. Aquí tengo una piña de pino, ¿vieron? Tiene como esta especie de escamas y dentro de estas escamas, a medida que la piña se va creciendo, se crean y se reproducen pequeñas semillitas. Estas semillitas quedan entre medio de estas escamas, o sea, no está protegida por un fruto. Entonces a veces los animales o el viento la mueven y estas semillas se caen a la tierra y así se van produciendo más pinos alrededor del original. Estas son las dos formas en que se obtienen la semilla, que es la primera parte del ciclo vital de las plantas. Esta semilla va a comenzar a crecer, pero para crecer necesita de ciertos elementos vitales, que son el sol, el agua y la tierra. Estos tres elementos son muy vitales para que la planta pueda generar su propia energía y su propio alimento. Entonces, a medida que la planta genere esto, va a comenzar a crecer su tallo hacia el cielo y va a comenzar a crecer sus raíces hacia la tierra. A medida que la planta, que esta semilla va germinando y va creciendo, va a venir una parte muy importante del ciclo vital que se llama plántula, que es la primera plantita. Cuando la plantita va creciendo y comienzan a salir sus primeras hojitas verdes, esa es la plántula. Después de que la plántula crece, vamos a tener a la planta como tal. La planta se reproduce de una forma especial y vamos a conocerla ahora. Para que una planta llegue a reproducirse, vamos a ver el ejemplo de esta flor, que es el tipo de reproducción más común dentro de las plantas. Las flores tienen una estructura, y yo les voy a nombrar las dos partes más básicas. Estos palitos son los estambres. En la parte de arriba del estambre hay unas bolsitas, y estas bolsitas tienen polen. Esta parte de al medio es el pistilo.
El pistilo en su interior tiene el óvulo. Cuando el polen pasa al pistilo, el óvulo se fecunda. Entonces, para ayudar en esta fecundación, existen ciertos animales e insectos que ayudan a este proceso. El insecto polinizador más importante del reino animal es la abeja. Miren lo que hace la abeja que es tan importante. La abeja, miren la abejita. La abeja, cada vez que se posa en una flor para buscar el polen, la abeja lo que hace es, miren, se llena de polen. Entonces sus patas, su cuerpo queda todo con polen. Entonces ella, cuando va a otra flor después, lleva este polen, el cual, como les dije, el polen que estaba en la bolsita del estambre entra al pistilo y en el óvulo se fecunda un fruto que después va a dar paso a la semilla. Y así es como la planta se reproduce. Entonces la abeja es muy importante. Las abejas, hay tipos de mariposas, hay tipos de escarabajos, está la mosca de la fruta, están las avispas, hay hormigas. Todos estos pequeños insectos tienen un trabajo de polinizador. Bueno, y como les decía, las abejas son el insecto polinizador más importante del reino animal. Entonces las tenemos que cuidar, porque gracias a ellas y gracias a su trabajo es que las plantas se pueden reproducir. Por eso no las tenemos que matar y tenemos que ayudarlas. ¿Y cómo las podemos ayudar? Teniendo muchas plantitas. No importa si en tu casa tienes jardín, pero si puedes tener un macetero con una planta que tenga mucho polen, estarás ayudando al trabajo de las abejitas y al trabajo de las plantas para que puedan seguir produciendo oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. O sea que sin planta nosotros nos ahogaríamos, no tendríamos nada para respirar, ¿vieron? Entonces las abejas y las plantas son vitales para que nosotros los humanos y el resto de los animales puedan vivir. La última parte de la etapa del ciclo vital de las plantas es la muerte. Cuando una planta no está en buenas condiciones para crecer, tiene falta o exceso de luz solar, agua, tierra o incluso tiene plagas de insectos, la planta comienza a morir y comienza a tener este aspecto. La plantita generalmente tiene sus hojas hacia arriba o bien paraditas, pero cuando las hojas comienzan a caerse y a ir en dirección a la tierra es que la planta se está debilitando. Entonces tenemos que ver qué es lo que le falta. Quizás la tierra no es la adecuada, quizás le estamos dando mucha o poca agua, o le estamos poniendo demasiado expuesta al sol, o quizás le falta sol. Y cuando la planta ya está totalmente seca o está totalmente llena de plaga de insectos, sus hojas comienzan a ponerse de color marrón o café y la planta se comienza a secar, la tierra también y finalmente muere. Vamos a recordar con imágenes y dibujos las etapas del ciclo vital. Primero dijimos que estaba la semilla. Entonces en su tarea ustedes tienen que hacer lo mismo que haré yo ahora. Voy a borrar esto. Primero dijimos que teníamos la semilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar una semilla. Puede ser la misma semilla del poroto, puede ser otra semilla, como ustedes quieran. Luego de la semilla viene la etapa que se llama germinación. La germinación es cuando esta semilla se comienza a desarrollar. Comienzan a crecer algunas raíces y el tallo. Entonces esta semilla comienza a tener raíces y comienza a tener un tallo que va hacia arriba. Luego de esta semilla viene la siguiente etapa, que es la plántula. La plántula es la etapa anterior a la planta, cuando comienzan a aparecer
las primeras hojitas. Entonces son las primeras hojitas verdes las que forman la plántula. Luego de la plántula viene la planta como tal. Viene la planta. Ahí la puse al revés. Viene la planta cuando ya crece, cuando ya su tallo es grande. Comienza a tener más ramitas y más hojitas. Y sus raíces, que están bajo tierra, siguen creciendo también. Esta planta se va a reproducir como dijimos. Voy a poner la imagen de la flor para que no lo olviden. Y finalmente esta plantita va a llegar a la última etapa, que era la muerte, cuando la planta ya no tiene las condiciones necesarias para morir, o sea, para vivir. Cuando la planta no tiene las condiciones necesarias para vivir. Entonces, vamos a mover un poco la flor. Y la planta ya no tiene las hojitas hacia arriba, sino que las comienza a tener hacia abajo. La planta ya está débil, no le quedan muchas hojitas y tampoco le queda mucha tierra. Entonces comienza a morir. Y esto, niños y niñas, ha sido el ciclo vital de las plantas. Recordémoslas: semilla, germinación, plántula, planta, reproducción, cuando llega la abejita. Me faltó dibujar a la abejita. Bueno, llegan otros insectos también, pero la principal que conocimos hoy es la abejita, que se posa en la flor y transporta el polen del estambre de una flor a otra. Y eso ayuda a la reproducción de la planta. Y finalmente la última etapa es la muerte, cuando ya las hojitas se caen porque la planta no está en las condiciones adecuadas para vivir. Y esto que tengo en la cabeza es para que ustedes no olviden que hay que proteger y cuidar al insecto polinizador más importante, que es la abeja, porque ayuda a que las plantas se reproduzcan posándose en las flores, transportando el polen de una flor a otra. Espero que hayan entendido muy bien los conceptos y acuérdense de hacer esta misma tarea en su cuaderno, ¿ok? Nos vemos para un próximo contenido, niños y niñas, y cuídense mucho.